¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a estudiar el movimiento rectilíneo, que tiene que ver, es el primer tema de la cinemática. Y bueno, aquí vamos a poder describir movimiento rectilíneo en términos de la velocidad media, la velocidad instantánea, la aceleración media y la aceleración instantánea. Después vamos a ver la interpretación de las gráficas de la posición contra el tiempo, la velocidad contra el tiempo y la aceleración contra el tiempo para un movimiento rectilíneo. Y después vamos a ver cómo resolver problemas con aceleración constante. Entonces, vamos a empezar suponiendo que un piloto de Fórmula 1 conduce un vehículo sobre una pista recta y para estudiar este movimiento pues necesitamos implementar un sistema de coordenadas. Vamos a decir que el vehículo se mueve a lo largo del eje X, a lo largo de esta trayectoria, y vamos a poner el origen en la línea de salida, ¿no? Y otra cosa que vamos a tomar en cuenta es que este vehículo, perdón, lo vamos a representar como si fuera un punto, ¿no? Eso quiere decir que lo podemos tratar o lo vamos a tratar como si fuese una partícula. Entonces aquí en la figura esta tenemos la salida, ¿no? El carro se empieza a mover y cuando vamos o cuando pasa por este punto que le estamos llamando P1, vemos que la posición es de 19 metros y al fijarnos en nuestro cronómetro, nuestro reloj, vemos que el tiempo es de un segundo, ¿ok? Entonces, aquí es donde empezamos a hacer nuestras mediciones, ¿no? En P1, y el carro se sigue moviendo hasta llegar al punto 2, que lo ponemos como P2, y ahí nos damos cuenta que la posición es de 277 metros y que nuestro cronómetro marca 4 segundos, ¿ok? Entonces, primeramente lo que vamos a definir es un vector que se llama el vector de desplazamiento. ¿Okay? El vector de desplazamiento lo vamos a representar con delta X, con este símbolo que se encuentra aquí, ¿no? Este triangulito es la letra griega delta, ¿no? Y entonces esta delta X está definido como la posición final menos la posición inicial. ¿Okay? Este es un vector. ¿Okay? Acuérdense que un vector está definido mediante su magnitud y su dirección. ¿Okay? Y entonces vamos a definir nosotros eh, la velocidad media en la dirección X como el desplazamiento que tiene este automóvil dividido entre el intervalo de tiempo que le tarda recorrer ese desplazamiento. ¿Okay? En otras palabras, eh, vamos a definir la velocidad media como x2 a la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Okay? O sea, este tiempo t1 sería nuestro tiempo inicial porque ahí es donde empezamos a hacer nuestras mediciones, ¿no? Y el tiempo final, pues en este caso tiene que ver, o va a ser este tiempo, ¿no? El tiempo, el T2, ¿ok? Y entonces, de esta forma definimos la velocidad media. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado, la velocidad la representamos con una V, este, como cursiva, y este subíndice de med quiere decir la velocidad media, y este guión, o sea, es un guión más bien, no se confundan que sea med menos x, no, sino quiere decir la velocidad media en dirección x, ¿ok? Y entonces, pues la velocidad media es precisamente esto, ¿no? El desplazamiento entre el intervalo de tiempo, ¿ok? El tiempo no es un vector, no se confundan, el que es el vector es este delta x, ¿ok? Y entonces si aplicamos esta definición para el automóvil que teníamos en la diapositiva anterior, pues nos damos cuenta que serían 277 metros, aquí faltó un punto, perdón,
tiene que ser 2077 metros, que es la posición final, menos la posición inicial que eran 19 metros, y eso nos va a dar 258 metros, y lo vamos a dividir entre el tiempo final que eran 4 segundos, menos el tiempo inicial que fue 1 segundo, y eso nos da un total de 3 segundos, ¿no? Y bueno, al hacer el cociente encontramos que la velocidad media del automóvil es de 86 metros sobre segundo, ¿no? Esto quiere decir que cada segundo el automóvil recorre 86 metros. Entonces, si ustedes se imaginan eso, pues el automóvil se está moviendo bastante rápido, ¿no? Decimos. ¿Ok? Ahora, nosotros podemos interpretar esta definición de la velocidad media de forma gráfica también. Entonces, si hacemos eso, imagínense que tenemos nuestro sistema de coordenadas, ¿no? O sea, no en plano cartesiano, nada más que aquí en el eje vertical vamos a poner las posiciones y en el eje horizontal vamos a poner a los tiempos, ¿ok? Y entonces, si nosotros ponemos la información que teníamos del automóvil en esta gráfica, pues aquí en el tiempo igual a 1 tendríamos este tiempo, perdón, y la otra información es que a este tiempo yo tenía una posición de 19 metros, entonces con estos dos valores pues, puedo formar este punto, ¿no? En el plano, con este par ordenado de puntos, y hacemos lo mismo para el tiempo 2 y la posición 2. Entonces para el tiempo 2 teníamos 4 segundos, en la posición 2 teníamos 277 metros, entonces va a ser esto, ¿no? Y entonces si se fijan, aquí podemos formar un triángulo rectángulo, ¿ok? Acuérdense que el desplazamiento es x2 menos x1, ¿no? O sea, del origen hasta x2 es este punto, y del origen a x1 es este punto. Si hacemos la resta de x2 menos x1, nos va a quedar lo que haya desde aquí hasta aquí, ¿ok? Y como es un vector, pues nosotros lo podemos trasladar hacia el lado derecho, ¿no? Sin cambiar su magnitud ni su dirección. Entonces, esta línea punteada que está aquí vertical, pues es la misma que estaría de este lado, ¿no? Y lo mismo hacemos con el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo pues es de 1 a 4. Al hacer la resta de T2 menos T1, pues me va a dar lo que esté nada más de aquí a aquí, ¿no? Y, y bueno, si se pueden, o sea, si se fijan bien, podemos formar un triángulo rectángulo con este lado, este otro, y este y uniendo el punto 1 con el punto 2 mediante esta línea verde, ¿no? Entonces se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros nos vamos a esta definición, ¿no? Que la velocidad media es el desplazamiento entre el intervalo de tiempo, entonces nosotros podemos recordar de nuestros cursos de geometría que si tenemos el delta x dividido entre el delta t, o sea, si tengo este lado dividido entre este lado, ¿no? Lo que vamos a obtener es la pendiente de esta recta verde que está aquí, ¿ok? Entonces la interpretación geométrica que le damos a la velocidad media en este caso es eh, que la velocidad es justo la pendiente de la recta que une a los puntos P1 con el punto P2. ¿Ok? Y entonces, geométricamente, pues, perdón, la velocidad representa la pendiente de la recta que une el punto 1 con el punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo malo de esta definición es que todo lo que pase en medio de este desplazamiento, ¿no? O sea, si el carro arranca y luego pasa por el punto P1, empezamos a hacer nuestras mediciones, pero resulta que eh, a la mitad del trayecto este carro se detiene y luego se puede regresar y luego puede seguir avanzando hacia la derecha de nuevo. Y luego antes de llegar se vuelve a parar otra vez. Todo ese, todos esos
movimientos que tuvo entre P1 y P2, yo no puedo obtener ninguna información acerca de ellos. Lo único que yo puedo obtener es lo que, lo que sucede entre el punto inicial y final. Todo lo que pasa en medio, eso no lo puedo conocer. ¿Ok? Entonces lo único que puedo obtener pues, es la velocidad media, que también en otros textos le llaman la velocidad promedio, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ese es el inconveniente con esta forma de calcular la velocidad, ¿no? No puedes, o sea, si ustedes quieren conocer cuál es la velocidad del carro cuando iba justo a la mitad del desplazamiento, no lo podemos saber. Para eso ocupamos otra cosa que ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y entonces, aquí les pongo algunas reglas para saber el signo de la velocidad, ¿no? Porque la velocidad también es un vector, ya que está definida en términos del desplazamiento, que es un vector. Entonces, si la coordenada x es positiva y aumenta, eso va a querer decir que la velocidad en x de la partícula es positiva. Si la coordenada x es positiva y disminuye, eso quiere decir que la velocidad va a ser negativa. Si la posición es negativa y aumenta, quiere decir que la velocidad es positiva. Si la coordenada es negativa y disminuye, eso va a querer decir que la velocidad tiene que ser negativa. ¿Ok? Entonces, eso se lo puedo imaginar viendo el movimiento del carro, ¿no? Sobre la recta, ¿no? Ya sea que te muevas del origen a la derecha o que te muevas del origen a la izquierda, y con eso van a poder visualizar un poco mejor estas cosas que están aquí, ¿no? Entonces aquí también nomás les puse algunas de las velocidades, perdón, de las magnitudes de las velocidades de de algunos ser vivos, como es el caracol, ¿no? Un caracol se mueve como 10 a la menos 3 metros por segundo. Alguien sí camina, más o menos en promedio caminamos como a 2 metros por segundo. El ser humano más rápido lo, lo hace o recorre 11 metros por segundo, que aquí se debe de actualizar esta cantidad, ¿no? Es más o menos como 9.5 metros por segundo, más o menos. La velocidad en una carretera es de 30 metros por segundo. El automóvil más rápido anda alrededor de esta cantidad de 400, perdón, de 341 metros por segundo. Y bueno, y así, ¿no? Entonces, lo que viaja más rápido en este universo es la luz, que viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Entonces, esto nomás para darnos idea de cómo son los movimientos o las rapideces de algunos objetos. Y entonces, si nosotros quisiéramos calcular la velocidad del automóvil a la mitad del trayecto, lo que necesitamos saber o saber calcular es lo que le llamamos la velocidad instantánea, ¿no? Como el nombre lo dice, puedo conocer la velocidad en cada instante del desplazamiento del objeto que yo estoy estudiando. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es un proceso de un límite, ¿ok? Entonces, perdón, en este se ve mejor, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos el caso anterior del, del automóvil de la Fórmula 1, ¿no? Entonces teníamos el punto inicial, el punto final, y entonces para obtener la velocidad media lo que hacemos es que el punto 2 lo acercamos cada vez al punto 1. Y si se fijan, pues lo que va a pasar es que al acercarlos, este delta X disminuye, pero también disminuye el delta T, ¿ok? Y entonces lo que tenemos que asegurarnos es de que al, al acercar los puntos, eh, tanto delta X como delta T disminuyan, ¿ok? Entonces, porque si uno disminuye y el otro no, vamos a tener problemas o podemos tener problemas al calcular el límite, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde el punto 2 está muy cerquita del punto 1, ¿ok? Y entonces ahí lo que vamos a obtener es que en este punto donde quiero calcular la velocidad, pues obtenemos una recta tangente a este punto, ¿no? Y entonces
Aquí arriba está la definición de la velocidad instantánea. Entonces lo que hacemos pues es agarrar el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media, que era delta x en delta t. Si este límite existe, lo que vamos a obtener es la derivada. Entonces la velocidad instantánea se define como la derivada de la posición de la partícula respecto del tiempo. ¿Ok? Y entonces geométricamente sigue siendo la misma interpretación, ¿no? La velocidad es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto donde estoy calculando la velocidad. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a detenernos hasta aquí. En la siguiente clase vamos a ver cómo se define la aceleración media y la aceleración instantánea. Nos vemos la próxima.